Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariano, formo parte de Perspectiva Siglo XXI y en este caso estamos trayendo un programa especial para poder involucrar y tratar sobre la salud integral de las personas. Acá nos encontramos con Emma. Emma, un gusto. Por favor, te pido que te puedas presentar a la audiencia. Muy bien, mi nombre es Emanuel Milione, soy oriundo de Buenos Aires. Actualmente soy magíster en terapia cognitivo-conductual de las adicciones. Bien. Realmente me apasiona la temática, cómo las personas pueden recuperar su dignidad, cómo pueden recuperar la confianza en ellos mismos y poder así tener victorias sobre su carácter, victorias en la vida y poder así tener una mejor calidad de vida. Y bueno, para mí es una pasión trabajar con adicciones, hacer grupos y, como te digo, ver a las personas crecer y mejorando su calidad de vida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un tema bastante interesante que ya lo van a ver a continuación en un ratito, pero en este caso con Perspectiva estamos tratando de involucrar toda la área de la salud, ¿no? Sabemos que la salud es integral, como habíamos mencionado, tenemos la salud mental, emocional, física, espiritual, entonces vamos a ir tratando estos diversos temas y bueno, hoy justamente Emma tiene un tema sobre las adicciones, Emma, ¿no? Exactamente, vamos a hablar sobre las generalidades de las adicciones. Dejamos a Emma que avance con el tema y esperemos que disfruten de esta programación. Muy bien, aquí estamos para hablar, como ya han visto en la lámina anterior, sobre las adicciones. Una temática sumamente importante, relevante a medida que pasa el tiempo cada vez más, a medida que la población va siendo más sensible a estos temas, porque tenemos, dicen las estadísticas, mínimamente entre el 5 y el 10% de las personas padecen algún tipo de adicción, sea sustancias o no sustancias. Es una temática que nos alcanza a todos, algún familiar, algún amigo, alguien del trabajo, en fin. Todos nosotros somos vulnerables, somos seres humanos y esta temática nos alcanza a todos. Pero para empezar queremos preguntarnos, ¿qué es una adicción? ¿No? Si pudiéramos decir etimológicamente la palabra adicción, por lo menos tendríamos dos acepciones. La primera es adictus. ¿Qué era un adictus? En los tiempos romanos, en los tiempos de la antigüedad, había muchos esclavos a los cuales se le decían adictus. ¿Por qué una persona terminaba siendo esclava? ¿Por qué terminaba en la esclavitud? Bueno, una de las posibilidades era que la persona no podía pagar sus impuestos. Tenían altos impuestos ya en Roma, ¿no? En esos tiempos donde era muy común. Y este individuo que no lograba pagar se entregaba como un adictus. Por ejemplo, 1, 2, 3 años para poder pagar cierta suma de deuda, de dinero. Y así este individuo entregaba su libertad para poder pagar su deuda. ¿Les suena algo a la realidad que nosotros vivimos? Que el adicto vive entregando su voluntad, entregando su tiempo, entregando su vida a una adicción que lo consume, ¿no? Otra acepción de la palabra adicción tiene que ver con el latín. A, partícula privativa, no, dictio, de dicción, no habla. La adicción tiene que ver también con una incapacidad para expresar las emociones, para gestionar todo lo que va pasando por dentro, ¿no? Los pensamientos, las emociones, las frustraciones, las depresiones, todo lo que es emocional, y esta persona va teniendo una cierta incapacidad para poder hablarlo, ¿no? Entonces la adicción tiene que ver con lo no dicho, ¿no? Aquellas cosas que no encontramos un lugar para gestionarlas, para hablarlas, para decirlas. Todo eso, de cierta manera, está relacionado con la adicción, con la persona que
termina haciendo de sus emociones un motor que lo impulsa a terminar en la compulsión, ¿no? Esas emociones no dichas, no expresadas, pero sí el sistema adictivo se presta para que la persona termine desahogándose, entre comillas, en hábitos que lo consumen en tiempo, que le consumen, lo aíslan, le quitan dinero, le quitan la capacidad de ser libre, ¿no? Un experto de adicciones llamado Eduardo Calinas diría que para entender a un adicto nosotros tenemos que invertir nuestra manera de pensar, porque esta persona buscando la vida se mata, buscando la libertad se esclaviza, buscando el placer se daña, buscando liberarse de los vínculos simbióticos no resueltos se vuelve dependiente de una sustancia. Y yo concuerdo con esta definición porque la adicción es un síndrome muy complejo que termina en una contradicción. Porque cuando más necesitamos ayuda es cuando menos la vamos a pedir. Cuando más necesitamos o quisiéramos decir un te quiero es cuando menos lo vamos a expresar. Cuando más precisamos de estar con otros, refugiarnos en el colchón emocional que nos da la familia, los amigos, los vínculos, es cuando más el adicto se va a aislar, porque se vuelve una incapacidad para gestionar las emociones y se termina en este deterioro de la sociedad, ¿no? Por eso podríamos decir que una de las consecuencias y cómo saber si este elemento que yo estoy consumiendo, sea sustancia o no sustancia, se vuelve una adicción, ¿no? Muchas preguntas que me hacen tienen que ver con esto. Emanuel, ¿cómo me doy cuenta si estoy siendo adicto a esto? No solo una sustancia, sino puede ser algún hábito, cosas buenas como hasta el deporte o ciertos hábitos que tienen que ver con el cuidarse o las redes sociales o todo, ¿no? Todo lo que pueda ser, inclusive no las sustancias, ¿no? Las adicciones a las no sustancias como el juego, el celular, la computadora, mismo el trabajo. ¿Cómo me puedo dar cuenta si esto que está sucediendo en mi vida se está volviendo una adicción? Bueno, tenemos varios parámetros, pero podríamos decir que el deterioro, ¿no? El deterioro físico, emocional, el deterioro de los vínculos. Cuando una adicción se hace presente, está muy claro el factor del aislamiento, ¿no? Me termino aislando, termino solo, por más de que hay sustancias que me invitan a hacerlo acompañado. La adicción, una de las características principales es que me aísla, ¿no? Me aísla sobre todo de las personas que me cuidan o que me quieren cuidar. Otra característica es la incapacidad que tengo yo de administrar mis emociones, ¿no? La persona termina en ansiedad, termina en depresión. Cuando la persona está más vulnerable es cuando más va a consumir. Y otra de las características muy, muy particular es la negación, la minimización, la justificación, la racionalización. Todos estos conceptos que derivan en lo mismo, un sistema en el cual yo empiezo a negar que tengo un problema, ¿no? Cuando empiezo a hablar de mis adicciones lo hago en diminutivo, no, es una cervecita, no, son unos minutitos, voy a hacer esto pequeñito, voy a hacer esto, es un cigarrito, todo en diminutivo, cuando en realidad lo que la persona consume es una gran cantidad de tiempo, de sustancias, y la persona pierde vida y se termina volviendo una autoagresión a nuestra integridad física, emocional, psicosocial, diría la Organización Mundial de la Salud. Es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta al ser humano como integral, como decía Mariano, ¿no? Somos seres integrales y por eso es que la adicción afecta no solo la mente, el cuerpo, las emociones y también los vínculos. Los vínculos se van enfermando. Cuando un adicto aparece en la familia,
se enferman los vínculos y va haciendo mella en todas las relaciones padre-hijo, hijo-hermano, amigos, y todos vamos viendo de estos fenómenos que realmente hacen la diferencia. Otra pregunta que nos podríamos hacer es ¿cómo se genera una adicción? Y esta es una pregunta no fácil de responder, ya que hay muchos factores. Muchas veces me preguntan, Emanuel, ¿será que hay algo genético? Y la ciencia lo está estudiando, pero no es algo determinante, ¿no? No es algo que nosotros podríamos aseverar, si bien hay una incidencia en el cual muchas personas han repetido, ¿no? Mi abuelo era alcohólico, mi papá es alcohólico y yo también, ¿no? A mí me gusta hablar, cuando hablamos de la fuente y de la generación, del inicio de la adicción, de una personalidad adictiva, ¿no? Si bien lo podemos mencionar también lo que se va generando en el cerebro y es una adicción física, también tiene que ver con personalidades adictivas, ¿no? Que tienen ciertas características y tienen una vulnerabilidad más alta para generar la adicción. ¿Cuáles podrían ser algunas de las características de una personalidad adictiva? Bueno, ansiedad no podría faltar. Una personalidad que quiere todo ya, ¿no? Necesito ya, no sé lo que quiero, pero lo necesito ahora y a bajo costo y de manera inmediata. Bueno, la ansiedad es una de las características que multiplican las probabilidades de que nosotros caigamos en esta compulsión. Otra de las características es la baja tolerancia a la frustración. Cuando nosotros ya mismo desde pequeños nos cuesta aceptar las cosas que no podemos cambiar, la frustración coloca en nosotros un malestar, ya que nosotros todos nos colocamos ciertos estándares, necesito esto o necesito aquello para ser feliz, y viene la frustración donde la vida nos dice no, no por acá, no por allá. Ese malestar nos invita a buscar una solución que nos cede, que nos tranquilice, que nos sensibilice ante ese dolor tan fuerte. Entonces dijimos la ansiedad, dijimos la intolerancia a la frustración y altos niveles de demanda, podemos decir también otros como son pensamiento mágico, fantasioso, ¿no? Decir si hago esto, si hago aquello voy a ser feliz. Podemos decir también lo que diría una autora psicoanalítica, la falta de padre interior, ¿no? Y son tecnicismos un poco más psicoanalíticos, pero es cuando nos acostumbramos a cruzar límites. El famoso no metas los dedos en el enchufe y yo voy. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Meter los dedos en el enchufe, ¿no? La intolerancia a los límites. Esa parte de nuestra personalidad que es desafiada cuando se nos dice que no, es una gran característica de la personalidad adictiva. Otra es el perfeccionismo. También cuando queremos que todo sea perfecto, idealizamos, romantizamos, ¿no? Otra característica de la personalidad adictiva es la falta de sentido y de propósito. La falta de sentido y de propósito provoca un cierto sinsabor, ¿no? Donde la persona tiene la necesidad imperiosa de buscar algo que le dé diversión, que le ayude a pasar el rato. Es por eso que uno de los efectos terapéuticos que necesitamos al tratar de las adicciones es el sentido de la vida, una recuperación psicoemocional, espiritual diría, que le ayuda a la persona a encontrar un sentido, un valor, una razón para vivir, ¿no? Y allí están los objetivos, las metas a corto, a largo plazo, ¿no? Hablando de efectos terapéuticos, ¿no? El sentido de la vida, el sentido de la pertenencia, pertenecer a un lugar, sentirse dentro de una comunidad, el orden, la regularidad,
las reglas, las normas, todos elementos terapéuticos que van ayudando a las personas a estar dentro de un marco saludable y vencer lo que ya venimos mencionando, que tiene que ver con la personalidad adictiva y que hace que una persona sea más vulnerable a caer en las adicciones. Es importante mencionar también que cuando hablamos de adicciones, nosotros simplemente nuestra mente se remonta a las sustancias, ¿no? Marihuana, cocaína, alcohol, cigarro, ¿por qué no? Pero también no podemos dejar de mencionar las adicciones a las no sustancias, que hoy cada vez estamos más vulnerables, ¿no? Podríamos mencionar algunas, el juego, la ludopatía, ¿no? Hemos visto o se ve personas que no pueden dejar de jugar y están horas y horas y horas en un casino, en lugares donde se hace apuestas, y hoy en día las apuestas online, ¿no? Donde cada vez los niños más jóvenes tienen acceso a estos tipos de dispositivos, ¿no? El internet, las adicciones a no poder dejar de navegar en internet, a las redes sociales, a los likes, ¿no? Al Instagram, al estar horas y horas, ¿no? Siendo adictos a dispositivos que no tienen que ver con sustancias, ¿no? Y esto lo podríamos explicar cómo ciertos dispositivos o ciertos hábitos generan las mismas sustancias o las mismas reacciones que las sustancias que ingieren en nuestro organismo. Bien, ahora vamos a pasar a una sección de preguntas, aprovechando que tenemos a Emma acá para poder responder. Así que, Emma, con la primera pregunta que me gustaría hacerte, ¿cuál es el proceso neurobiológico que lleva a una persona a desarrollar una adicción? Muy bien, Mariano, una gran pregunta. Sí. Tenemos que mencionar el sistema de recompensa, ¿no? Todos los seres humanos tenemos este sistema de recompensa que está en nuestro sistema nervioso y cuya función es que nosotros sintamos placer. Ok. ¿No? Todos nosotros sentimos placer Sí. Cuando se segrega algo llamado dopamina, ¿no? Nosotros podemos sentir placer por una comida, Claro. podemos sentir hormonas por un abrazo, cuando un bebé está teniendo la lactación, por una relación, tener intimidad. Claro. Distintas maneras nosotros podemos tener esta dopamina, ¿no? El tema es que ciertas sustancias, Sí. ¿no? Alcohol, marihuana, cocaína, generan dopamina de más. Claro. ¿No? Para que tengamos una idea, la cocaína, esnifar cocaína, genera una cantidad mayor que una relación sexual hasta 12 veces. Ah, es bastante. Este sistema de recompensa recibe la cantidad de dopamina con sus receptores. Imaginémonos en la mente, Claro. imaginemos que están los receptores en las neuronas haciendo Sí. sinapsis ahí y recibiendo una cantidad de dopamina mayor en 12 veces. Claro, sí, de lo normal, o sea, Sí, es sí. demasiado. Algo sucede acá y necesitamos hacer cambios para recibir semejante cantidad. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace la neurona? Nacen nuevos receptores dopaminérgicos. Ok. Entonces genera receptores para poder recibir más dopamina. Lo que llamaríamos la tolerancia. Cada vez puedo recibir más sustancia. Claro. Y cada vez voy aguantando más, ¿no? Sí. Antes consumía este poquito y me sentía los efectos de la sustancia. Claro. Ahora puedo recibir el doble, el triple, muchísima más cantidad. Claro, cuanto más receptores, más tendencia a querer, podríamos decir, satisfacer esos receptores. O sea, Exacto, ok. exacto. Cada vez puedo recibir más, cada vez soporto más y cada vez necesito más. Claro. ¿Qué sucede?
Cuando yo no le doy sustancia a esos receptores que me están pidiendo comida, ¿qué sucede? Y empieza la desesperación, la ansiedad por querer rellenar esos receptores, ¿no? Muy bien lo has dicho, ¿no? Empieza la desesperación, la necesidad física, claro, lo que nosotros llamaríamos abstinencia, ¿no? Esos receptores están pidiendo comida, mi sangre está pidiendo que esta sustancia vuelva a entrar a mi organismo para poder saciar y tener, entre comillas, ¿no? Grandes y enormes, tranquilidad. Okay. Porque la sustancia va a traer tranquilidad, no porque me traiga tranquilidad la sustancia, sino porque va a saciar los niveles de abstinencia que está manejando mi cuerpo. Bien. Por eso, perdón Mariano, y esto es importante mencionarlo, que estos receptores dopaminérgicos, cuando yo dejo de consumir, no mueren. ¿Qué? Se duermen y quedan en el centro de la neurona. Oh, interesante. Esto es lo que se llamaría memoria adictiva. Ok. Por eso se dice que el adicto una vez, un adicto siempre. Claro. ¿No? Uno aprende a controlarlo, aprende a convivir con esto. Y si uno volviera a consumir, ¿qué pasa? Se despierta. Se despiertan y salen los receptores dopaminérgicos. Ok, interesante, ¿no? Muy interesante. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué factores en este caso podríamos decir externos, ¿no? A una persona, ya sea el ambiente social, el grupo de amigos, el ambiente donde uno se cría también, puede hacer que aumente el riesgo a que una persona se pueda volver adicta? Muy bien, también interesantísima pregunta, porque nos dice de cierta manera que abre las puertas, ¿no? Claro. Es difícil ser preciso, pero sí podemos decir que esto es algo, voy a decir algo básico, pero no puedo dejar de decirlo, claro, ¿no? Las influencias. Sí. Las influencias que nos van ayudando a normalizar cosas que no deberían ser normales, ¿no? Y esto no solo tiene que ver con los malos amigos, claro, o aquellas personas que están fuera de casa, sino también tenemos que mencionar, y cuando hablamos de prevención, sí, cómo nosotros podemos prevenir desde casa, ¿no? Justamente siendo medido en las porciones, evitando los grandes, ¿cómo decirlo? Cuando no hay medida, no soy temperante, no tengo dominio propio, ahí está, no tengo dominio propio y tengo... no enseño con el ejemplo, ¿no? Imagínense un padre diciéndole al hijo que no fume cuando él toma demasiado, claro, sí, ¿no? O viceversa, ¿no? Y se van normalizando. Fíjate qué interesante que son las influencias, más cuando nosotros no tenemos una referencia o una contención, claro, ¿no? Cuando es cuando más necesito la contención de mis padres, de amigos sanos o de una red que me eduque, y ahí es cuando se prestan ciertos factores a decirme que es normal, que es fácil, que es divertido, claro, empezar a tomar, empezar a fumar, empezar a jugar, y es cuando más somos vulnerables, es que estos factores son más fuertes, claro, ¿no? Hoy la Organización Mundial de la Salud dice que el consumo de marihuana, alcohol y cigarro comienza entre los 12 y los 15 años. Ah, muy jovencitos. Sí. Por eso la prevención y por eso importante la falta de contención en el hogar. Claro. ¿No? Estos son temáticas que no deberían ser tabú, ¿no? No, obvio. De hecho que no. Tenemos que hablar de las sustancias y hacerlo bien explícito, ¿no? Perfecto. Algo que estabas mencionando en el tema es esta de las adicciones que no requieren sustancias, justamente, ¿no? Y recordando un poquito atrás, pasamos por una pandemia donde estuvimos todos en casa y estuvimos todos dependientes de las nuevas tecnologías que hoy se conocen, ¿no? Celulares, computadoras. Uno puede volverse adicto a estas cosas, habías mencionado, ¿no? ¿Qué maneras preventivas podemos tener o cómo podemos hacer para estar atento a decir no caer en esto de volverse adicto, por ejemplo, a un celular? Que hoy en día tenemos toda la información encima, incluso. Qué gran pregunta.
De hecho, es algo que todos deberíamos estar atentos, Ujú. porque como bien decís, muchos tenemos nuestras vidas en Claro. los celulares, ¿no? Y deberíamos entrenarnos y cuidarnos para desapegarnos cada vez más, ¿no? El acostumbrarme a decir no está mal que yo deje mi celular en modo avión, lo deje en un costado y poder relajarme y hacer parte de una vida, como diría un sociólogo de esta época y filósofo, Zygmunt Bauman, habla de la vida offline, Claro. ¿no? Que la vida offline es en la que estamos, en la que deberíamos vivir. Y la vida online es aquella en la cual yo estoy controlando los likes, estoy viendo qué me Claro. responden en Instagram, en Facebook, en cualquier red social. Ujú. Y estar más conectado con lo que pasa en la vida real, ¿no? Con los vínculos, con mi familia, con la realidad, Claro. ¿no? Y esto es importante también linkearlo con lo que me preguntabas al principio, porque esto tiene un diseño que está pensado para que nosotros estemos muy vulnerables. Claro, sí, es verdad eso, es verdad. De hecho, cuando nosotros, tal vez le han pasado a la audiencia Sí, o sí, a sí. vos, a mí me ha pasado muchas veces de decir, bueno, voy a controlar cuánto tiempo voy a estar en cierta red social, ¿no? Y me propongo estar 15 minutos. Claro. Y empiezo, ¿no? Y empiezo a tocar ahí, a ver, y cuando me quiero dar cuenta son, en vez de 15 minutos, media hora, 45 minutos, ¿no? Sí. Es muy importante autocontrolarse. Ujú. Y esto está bueno decir cómo funciona neurobiológicamente. Claro. En los años 50, un psicólogo muy conocido, Pavlov, hizo el experimento con ratas y palomas, Ok. ¿no? Y él colocó estos animalitos para ver qué hacían para obtener comida. Bien. Ellos tenían un botón. Sí. Y cuando ellos tocaban el botón o la palanquita, sonaba algo, una campanita, Ujú. y se les daba comida, Bien. ¿no? Esto es lo que sería el sistema de recompensa fijo. Ellos tocaban 3 veces, sonaba una campanita y le daban la comidita, Ok. ¿no? Y ellos aprendieron, se educaron que ellos iban a tener un refuerzo dopaminérgico Claro. cada vez que tocasen El botón. el botón. Ok. Entonces ellos estaban educando a las palomas y a las ratas, ¿no? Ujú. Y entonces Pablo dijo, vamos a estudiar la conducta. ¿Qué pasa si no le damos la comida? Ujú. ¿O qué pasa si le damos la comidita cuando ellos tocan el botón, pero después de una cantidad de veces? Claro. Y allí nació lo que ellos dijeron el sistema de recompensa variable. Ok. ¿Qué sería el sistema de recompensa variable a diferencia del fijo? Ujú. Es que la comidita se la darían no cuando ellos toquen Ujú. cierta cantidad de veces, sino cuando sea, ¿no? Claro, sí. Entonces la paloma tocaba 3, 4, 5, 6 veces y ahí le bajaba la comidita. Seguía tocando, pero ya no era en la sexta, era en la segunda. Claro. Seguía tocando y tal vez no era ni en la segunda ni en la sexta, sino en la octava vez. Ok. Entonces era medio como con el azar. Ujú. ¿Qué sucedió a partir de este experimento? Algo asombroso. Tanto como las palomas como las ratas se volvían, por así decirlo, locas, porque estaban todo el día tocando Sí, sin parar. Y no veía nada. No, venían. Claro, pero venía el era- refuerzo dopaminérgico. Pero ellas no dejaban, porque se volvían adictas a la dopamina. Claro. ¿No? Y eso también pasa en nuestra mente, Ujú. el sistema de recompensa variable. Yo subo, ¿no? Sí. A veces veo un reel que me es agradable, a veces no, a veces sí, y tengo una recompensa variable. Y Claro. eso hace que mi mente quede enganchada, esperando, con la expectativa de que algo bueno va a venir. Y esto funciona en todos los ámbitos, también funciona en las máquinas, las tragamonedas. Claro, sí. ¿No? Y funciona en todo, ¿no? Nos vamos, vamos teniendo esa necesidad, Claro. esa espera, ¿no? Porque la dopamina no solo, es importante mencionar que la dopamina no es una sustancia que solo se segrega cuando
entra la droga, por así decirlo, sí. sino que es una sustancia de anticipación. Claro. Ahí está la palabra. Okay. Una sustancia de anticipación, ¿no? Perfecto, perfecto. Bien, yendo a la última pregunta. ¿Cómo afecta las adicciones, ¿no?, tanto a las relaciones familiares y, en este caso, qué papel pueden cumplir los familiares para poder ayudar a sus seres queridos en esta etapa de recuperación, ¿no? Muy buena pregunta. ¿Cómo podemos ayudar? ¿No? Una pregunta que surge constantemente. Obvio. Y que nos desafía como familiares, como amigos, como parte de la sociedad. La respuesta no es fácil. Aceptarla, porque no siempre podemos ayudar como nosotros quisiéramos. Claro. De hecho, aceptar que yo no soy un profesional y que la persona necesita ayuda de profesional es demasiado. Claro, es un paso importante. Claro, minimizar la adicción, que es un síndrome o una patología, a decir te falta voluntad, ponerle pila, vamos para adelante, es algo negativo. Nosotros tenemos que entender que para ayudar a una persona con adicción tenemos que entender que nosotros somos limitados y que necesitamos un experto, un terapeuta. Muchas veces cuando el nivel de compulsión es muy alto se necesita una internación, un tratamiento, sea un dispositivo ambulatorio o cerrado, sea lo que sea. Pero lo primero es entender que yo no tengo la capacidad de curar al otro. Claro. ¿No? Ahí se forma la codependencia. Yo necesito que el otro necesite de mí. Claro. Y se va enfermando el vínculo, esto que vos decías, de padre a hijo, de hermano a hermano, de madre a hija, etc., ¿no? Muchas veces se simplifica y se enferman los dos y los dos son dependientes. Claro. ¿No? Uno consume personas, el otro consume sustancias. Y se enferma toda la familia, tristemente. ¿No? Lo más importante es entender esto, aprender a buscar ayuda profesional, no castigar a la persona, ¿no? Porque uno piensa que lo hacen a propósito. La adicción es un síndrome donde la persona pierde la voluntad. Claro. No es una cuestión ni de moral ni de voluntad, sino es una necesidad química, físico-química, biológica, donde la persona necesita un tratamiento formal, ¿no? Ayudar a que la persona, el familiar, entienda esto, que no sea parte del problema, ¿no? Claro. Que sea parte de la solución, que no sea un castigador, que no sea un instigador, ¿no? Está muy común cuando la familia le pone el ultimátum, ¿no? Si no dejas de consumir hasta esta fecha, ¿no? Y lo mejor que le puede pasar es justamente, ¿no? Que el familiar esté abierto a escuchar, tener una escucha activa y poder abrir esta situación y poder buscar la solución más terapéutica, más profesional, ¿no? Perfecto, perfecto. Podríamos decir que un buen acompañante tendríamos que ser si estuviésemos en estos casos. Sí, no es fácil cuando uno quiere a la persona, lo quiere solucionar y a nuestros métodos, ¿no? Claro, claro. Más cuando es un hijo o alguien que queremos mucho, pero realmente necesitamos afrontarlo de la manera más profesional. Hogar y vida cristiana.